Muy buenas a todos, a todas. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Estamos una semana más haciendo un nuevo Experts. Estoy encantado de estar con vosotros. Ya, los que no me conocéis, mi nombre es Fausto Alfaro, licenciado en Ciencia de la Actividad Física y el Deporte. Pues me dedico a todo lo relacionado con el mundo del deporte, la salud y todo lo que tenga que ver con sentirse bien. Llevamos tiempo trayendo diferentes expertos, como sabéis, pues de un montón de disciplinas, de deportes, de gente relacionada a lo mejor con el mundo de la nutrición, pero todo siempre relacionado con el mundo de la salud. Y hoy nos toca descubrir una actividad o una práctica que está cada vez más de moda, que a la gente le gusta mucho, que engancha mucho. Yo he practicado muy poco, muy nivel usuario, pero sé que hay muchas personas que cada vez se interesan más y bueno, pues queremos acercarla al público en general y al menos hoy salir con una idea de qué es la calistenia. Así que para esto hemos traído a un pedazo de experto, se llama Carlos Pérez, y si no me equivoco lo tengo ya por aquí. Muy buenas, Carlos, ¿qué tal estás? Bienvenido. Buenos días, Fausto. Estamos muy bien. Muchísimas gracias por la invitación. Encantado de charlar un ratito. Nada, me alegra a mí, la verdad que me alegra mucho tenerte aquí. Siempre intentamos pues, contar con las personas que son especialistas en diferentes actividades, diferentes eventos o en aspectos concretos, tipo pues, nutrición, hemos hablado de microbiota, hemos hablado a nivel de, también hemos hablado a nivel de neuronal dentro de muy poco y a nivel hormonal. Y también me gusta tratar actividades concretas que la gente está haciendo mucho o que se están empezando a poner de moda, como es la calistenia, y creo que no hay mejor persona con la que hablarla que tú, que la verdad que eres un crack. Si quieres te puedes presentar un poco para que la gente te conozca, porque lo vas a hacer mejor que yo seguramente, y así la gente se hace un poco una idea de quién es Carlos Pérez. Genial. Pues bueno, a mí creo que lo que la gente tiene que sacar de esta charla es lo que yo diga, no quien sea, pero bueno, sí rápidamente. Yo me gusta cada vez más presentarme como una persona normal, que le gusta el ejercicio físico, le gusta el deporte. Soy apasionado de cualquier tipo de actividad que implique algún esfuerzo físico y tengo la grandísima suerte de poder dedicarme a ello profesionalmente. Yo ejerzo como entrenador personal, con cierta especialidad en el entrenamiento con el peso corporal y la calistenia. Me siento bastante más cómodo. Has nombrado las dos palabras, me siento bastante más cómodo con la palabra especialista que con la palabra experto, porque me siento todavía bastante lejos de esa autoridad. Pero sí, bueno, digamos que desde hace casi 10 años que llevo metido en este mundillo, tanto desde el aprendizaje como desde la profesión, y estoy encantado de descubrir nuevas formas de hacérselo llegar a la gente. Me parece que es una herramienta esta de la calistenia que hace mucho bien, y cuando yo la transmito y siento que a la gente le llega y le llena, pues es bastante bonito. Qué bueno, Carlos. Bueno, ya te sitúan un poco y vamos a ir al lío directamente. Yo siempre digo que esto yo no lo cuento como entrevista, sino que lo cuento más como pues una charla en la que descubrimos cosas, ¿vale? Y pues puedes cortarme, aportar en cualquier momento que sea de ida y vuelta, ¿vale? Vale, genial. La pregunta del millón, ¿qué es la calistenia? Muy bien, pues la calistenia es, primero en tono jocoso, es eso que pones en YouTube cuando no tienes ni idea de lo que es y te encuentras a una serie de personas, generalmente de Europa del Este, haciendo cosas que parecen imposibles para el cuerpo humano encima de una barra o de unas paralelas. Entonces, en el momento en el que tú ves eso y crees que eso es la calistenia de verdad, corres el riesgo de no querer practicarla nunca porque no te ves capaz de ello. Entonces, esa digamos que es la parte jocosa, lo que la gente se encuentra cuando me viene a mí a una clase de calistenia donde trabajo y dice, yo es que esto no es para mí, entonces me voy a ir mejor a Zumba o a Body Pump, que lo veo como más asumible. Pero nada más lejos de la realidad. Yo la calistenia la defino de diferentes formas. Puede ser, por una parte, una disciplina deportiva en sí misma, con su reglamento, con sus competiciones y con sus niveles competitivos, que obviamente esa es la parte de la calistenia que quizá está un poco más alejada de lo que la gente se puede plantear hacer en un inicio. Digamos que sería lo equivalente a... Hice un post hace muchísimos años que decía que no nadie dejaría de echar una pachanga con los colegas al fútbol por ver un partido de Messi. Es decir, no tiene sentido que nos comparemos con aquella gente que es top mundial en una disciplina deportiva. Y luego, por otra parte, a mí me gusta, yo uso más la calistenia como una herramienta, de la misma forma que puedo usar una metodología de entrenamiento basada en el 5x5,
las kettlebell, un TRX, una mancuerna. Para mí es una herramienta que me permite ajustar los diferentes parámetros del entrenamiento al contexto individual de una persona. Podemos usar esa herramienta o esa metodología única para una persona, es decir, mira, yo solo quiero entrenar bajo la metodología de la calistenia. Perfecto, pues entonces lo que haríamos sería entrenar bajo el uso del peso corporal y un par de elementos como puede ser una barra, las paralelas o el suelo para ganar fuerza, para aprender habilidades, para perder peso, para mejorar la composición corporal, para lo que sea. O bien puedo enseñarle la herramienta de la calistenia a una persona que le guste un entrenamiento mucho más mmm, variado y de la misma forma que a lo mejor un día podemos hacer un entrenamiento de empuje con barra, con mancuernas, pues que uno de los ejercicios sea un fondo en paralelas o alguna flexión con alguna variante. Pero vamos, básicamente me quedaría con la palabra herramienta. Ok, o sea que estamos viendo la calistenia o hablan más de la calistenia como esa herramienta más que puedo utilizar en el entrenamiento. Yo personalmente la utilizo así con las personas que entreno, quiere decir, yo no soy especialista en calistenia, ni mucho menos, pero de las nociones básicas que tengo, sí que la introduzco dentro de los entrenamientos para conseguir determinados objetivos, ¿vale? Pues son entrenamientos, como has dicho, pues con el peso corporal, utilizando una barra, utilizando barras paralelas o simplemente en el suelo. Entonces, pues como dices, habrá gente que la tome como actividad y solo quiero hacer calistenia, pero también que esto es algo que la gente no sabe porque me gusta mucho que hayas hecho esa apreciación de, joder, abro el vídeo en YouTube, me sale una persona haciendo auténticas barbaridades y es como, joder, me gustaría hacer eso, pero es imposible que lo haga, paso de esto. Entonces, todo lleva una progresión, todo lleva un progreso y además no solo que la gente tenga en la cabeza la parte de calistenia como llegar a hacer lo que ve en el vídeo de YouTube, sino que utilicen la calistenia como una herramienta en su propio entrenamiento. Me parece que has dado una de las claves que es importante para que la gente sabrá más. Oye, que luego pruebas esa calistenia en tu entrenamiento y te gusta y quieres profundizar más, pues allá tú, está guay, pero que no se tome como ya tengo que conseguir esto. Lo que comentabas de Messi me parece un ejemplo súper bueno. Una pregunta que viene relacionada a esto es, y que más o menos con lo que hemos dicho ya sabemos un poco la respuesta, pero para que lo desarrollemos un poco es, ¿la calistenia es para todo el mundo? ¿La puede hacer cualquier persona? Vale, efectivamente, está directamente relacionado con lo que acabamos de hablar antes y justo ayer en una reunión del trabajo una compañera me hacía esta pregunta mucho más concreta con respecto al trabajo de pino o de vertical. Me decía, ¿y yo como entrenadora puedo aplicar el trabajo de pino a cualquiera de mis clientes? Y es como, vale, dependerá sobre todo de las herramientas que tengas, en este caso tú como entrenador o como entrenadora, para adaptar ese trabajo con el peso corporal a los diferentes contextos individuales de cada uno de tus clientes. Si lo tomamos como herramienta, si lo tomamos como disciplina, pues obviamente no va a ser una disciplina deportiva para que todo el mundo pueda desarrollar simplemente por el tiempo que tienes que dedicarle a ello. A mí es una de las cosas que me gusta dejar claro cada año que comienzo una temporada nueva en los entrenamientos grupales que hago en mi centro de trabajo en Madrid. Lo primero que le pido a la gente es qué nivel de compromiso va a ser capaz de desarrollar a lo largo de la temporada, porque en función de ese nivel de compromiso yo voy a marcar una serie de objetivos u otros o voy a intentar que tus expectativas sean más altas o más bajas. Si únicamente le puedes dedicar respetablemente, o sea, vamos, de forma totalmente justificada, un día a la semana, no va a ser una actividad en la que vayas a evolucionar a nivel de rendimiento considerablemente. Pero vamos, eso la calistenia y cualquier otra cosa, como si te apuntas a clases de pádel y vas una vez a la semana, pues no va a ser una disciplina para ti porque no le vas a dedicar el tiempo suficiente como para que te aporte todo lo que te puede llegar a aportar. Ahora, si lo usas como una herramienta, en mayor o menor medida, independientemente de que lo uses en un 10% como una flexión en un trabajo de empuje, o que lo uses en un 90% porque te gusta mucho la calistenia, pero no la usas para buscar rendimiento en calistenia, sino que la usas para conseguir otro fin, por ejemplo, perder grasa o ganar masa muscular. En ese caso, yo considero que la calistenia sí que puede ser una herramienta para todo el mundo. Digamos que viene una persona que me quiere conseguir masa muscular y no tiene posibilidad de entrenar en un gimnasio y solo cuenta con una barra, unas paralelas y el suelo de su garaje. Pues esa persona
cuanto más enriquecedor sea mi conocimiento como entrenador o el suyo como atleta, más va a poder verse beneficiado del entrenamiento de calistenia, porque al final lo único que vamos a tener que ajustar van a ser una serie de parámetros. En este caso, si lo que quiero es aumentar la masa muscular, pues voy a tener que ajustar muy bien el volumen, la densidad de trabajo, la intensidad, la frecuencia, etcétera, etcétera. Que en vez de un press de banca me va a tener que hacer unas flexiones a un tempo concretito, ajustando un poco el recorrido, perfecto. Pero ahí va a poder hacerlo cualquiera. Incluso, por ejemplo, casos un poquito más delicados, gente con un grado de obesidad bastante alto. O sea, no hablo de sobrepeso, sino personas con obesidad que puedan tener incluso dificultades para moverse en su día a día, subir escaleras. Es decir, un caso de salud ya para mí grave. Incluso en ese caso, la calistenia va a ser lo primero que vayas a poder hacer muchas veces con esa persona en cuanto a lo mejor esa persona con obesidad le resulta muy incómodo o desagradable meterse en una prensa de piernas de gimnasio porque no está a gusto. Sin embargo, a lo mejor está mucho más cómodo subiendo escaleras, haciendo alguna sentadilla a cajón o cualquier ejercicio que únicamente para él sea más agradable de hacer. O a lo mejor en vez de meterse debajo de una barra que no conoce y que no entiende, le es mucho más sencillo poner las manos sobre una mesa y empezar a hacer ahí unos fondos inclinados. Claro, claro, totalmente de acuerdo. En la parte que hablas, lo primero que me gustaría concretar de lo que hemos ido hablando, o cosas que yo saco en claro, ¿vale? Para ir poniendo sobre la mesa es, diferenciamos dos calistenias, por así decirlo, que es la calistenia de dedicarme a la calistenia, que es los vídeos que ves de que hacen las dominadas, salto, doy palmada, subo por un lado, bajo por el otro, o sea, la cantidad de cosas que se pueden llegar a hacer, que son muy bonitas de ver además, y hay exhibiciones, y es muy chulo, yo estaba en algunas viéndolo, y la calistenia aplicada al entrenamiento. Entonces, la calistenia de subir, salir palmadas para todo el mundo, pues según has comentado, con cierta progresión se puede hacer, pero es más complicado. Pero la herramienta de la calistenia, que me gusta mucho por donde estamos andando en el entrenamiento, sí que es muy, 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 muy importante y se puede utilizar con todo el mundo. Por ejemplo, yo cuando entreno a las personas, a mis clientes, muchas veces trabajamos o vamos a empezar, oye Fausto, yo quiero ganar masa muscular con gente con la que empiezo. Y claro, yo voy a las primeras sesiones, es que no llevo material. Y se quedan como, ¿te ayudo a entrar algo? Tal, digo, no, si no me tienes que ayudar a entrar nada, Sí, sí, ya está. pues no vamos a utilizar nada. Es como, vamos a trabajar en calistenia, ¿vale? Porque al final es calistenia con el peso corporal. Y no te hace falta un material hasta allá, no hace falta porque la imagen es para ganar masa muscular, tengo que levantar barras, tal. Sí, a partir de cierto grado, quizás sí, pero una iniciación se puede ganar masa muscular con calistenia, ¿no? Eso es, o sea, 100%. O sea, de hecho, el problema que ha sufrido la calistenia diría desde siempre, el poco tiempo que lleva la calistenia entre nosotros, que no son ni, vamos, un par de décadas aquí en España, a lo mejor como muchísimo, y diría que una y media. El problema es que se nos ha etiquetado muy rápido como únicamente la disciplina deportiva. Entonces, buah, pues la cantidad de ideas preconcebidas que tiene la gente sobre la calistenia es ese deporte en el que, por ejemplo, nunca se entrena pierna, ese deporte en el que solo lo practican los chavales de entre 14 y 20 años en el parque sin camiseta con una litrona en la mano, que solamente es para gente sin recursos que no puede permitirse un gimnasio. Entonces, esa serie de etiquetas a nosotros nos ha hecho mucho daño porque la gente nos descarta muy rápido, ¿no? Como herramienta. No tenemos la mente abierta como para decir, vale, es que a lo mejor me puede servir algo de esta disciplina para aplicar en mi día a día, sino que es como, no, yo calistenia no, que yo lo que quiero es masa muscular, dame un hierro rápidamente. Y es como que no, que lo que tú dices, una persona novata que lo único que necesita es un mínimo estímulo mecánico para empezar a activar esos mecanismos de hipertrofia, o sea, puede valerse por sí mismo en una etapa inicial. Sí que obviamente es lo mismo y no quiero caer todo el rato en una cosa o la otra, pero yo, por ejemplo, si me viene una persona que quiere ganar masa muscular, no voy a basar el entrenamiento 100% en calistenia, o sea, me parece absurdo. Sí que voy a usar herramientas de calistenia en determinados momentos, por ejemplo, pues cuando puede ser muy enriquecedor ejercicios con el propio peso corporal, que me parece que creo que en esta charla, para el público al que va, se va a sentir mucho más identificado si hablamos de ejercicios con el peso corporal como herramienta, que no si hablamos de calistenia por esto mismo. Entonces, si yo, por ejemplo, me planteo una sesión de, de trabajo de tracciones con el fin de hipertrofia, pues voy a tener mis jalones pesados, mis remos pesados a lo mejor con barra, con mancuerna, con cualquier otro tipo de material, mi trabajo a lo mejor un poquito más específico para el dorsal en forma de pullover, o sea, digo ejercicios así un poquito al azar, pero para que tengamos la estructura de esa sesión. Y luego al final a lo mejor, si sé que esa persona por sí misma es capaz de hacerse entre 15 y 20 dominadas estrictas,
pues quizás es interesante meter ese ejercicio al final de la sesión como un componente de estrés metabólico y estás haciendo un ejercicio de calistenia con un fin de hipertrofia, en este caso. Entonces, eso mismo se puede aplicar a las flexiones, se puede aplicar a los fondos, se puede aplicar al trabajo de core e incluso vamos más allá y no solo la ganancia de masa muscular, sino si tenemos en cuenta que estamos trabajando con seres humanos, con personitas cuya vida no gira alrededor del fitness ni del ejercicio, que eso para ellos únicamente es pues un rato que muchas veces incluso se tienen que obligar para poder estar sanos o verse bien, pues joder, la calistenia nos da a veces un componente motivacional y de sensación de que estoy consiguiendo logros en el día a día, es como un videojuego, ¿no? Digamos que a medida que vas entendiendo cómo funciona tu cuerpo y cómo podemos ir progresando de un ejercicio a un ejercicio que es más difícil, buah, es que en una progresión de 6 semanas puedes aprender 3 habilidades diferentes. Sí que es verdad que la curva de aprendizaje al principio es muy inclinada. Al principio, si tienes una base física previa, mejoras mogollón, 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 y luego ya te empiezas a aplanar un poquito. ¿Porque la calistenia tiene límite? No, porque o bien no le estás dedicando ya todo el tiempo necesario o bien porque careces de las herramientas como atleta para empezar a entender cómo puedes mejorar cuando llegas ya a un nivel intermedio. Pero, por ejemplo, a mí que una persona que no le mole mucho entrenar en gimnasio, proponerle el reto de que en algún momento sea capaz de hacer 10 dominadas, que eso le puede acercar a conseguir un muscle up y que ese muscle up le puede acercar a que en el futuro haga, me lo invento, un front lever, una plancha en la que estás boca arriba colgado en la barra, pues eso la persona dice, ostras, si voy subiendo niveles como si esto fuera un videojuego, voy a venir a entrenar con muchísimas ganas. Hoy quiero desbloquear esto, mañana quiero desbloquear lo otro. Entonces, en ese aspecto, para mí, el entrenamiento con el peso corporal y la calistenia te da un puntito de sensación de logro que por lo menos yo, como Carlos, no lo encuentro en el trabajo de pesas como tal. A mí, por ejemplo, no me motiva tanto el pensar en levantar cada semana 2 o 3 kilos más o cambiarme de una máquina a otra, como aprender a hacer algo nuevo. Claro, es desbloquear niveles, como comentas, es desbloquear niveles. Al final la calistenia es el trabajo con el peso corporal, que es lo que estamos hablando, pues todo este tipo de ejercicios, flexiones, dominadas, todo lo que requiere el trabajo con el peso corporal. Entonces, lo que dices lo comprendo perfectamente. El componente motivacional, aparte de que obviamente se puede ganar masa muscular y que la curva de la que hablas es una curva que ocurre en el entrenamiento, que ocurre en la nutrición, que ocurre en prácticamente todas las actividades, cuando tú si tú empiezas a perder peso y tienes obesidad y comías mal y no hacías nada, te empiezas a mover un poco y empiezas a comer bien, enseguida pierdes mucho peso. Cuando ya lleves 6 meses haciéndolo, pues todo se estanca. Y hay que tener, ahí es donde siempre digo, ahí es donde marca la diferencia los buenos entrenadores o los buenos nutricionistas, los que saben llegar, igual que los entrenadores de calistenia, pasará igual, los que cuando la curva se estanca, los que saben implementar aspectos nuevos para que esa curva siga creciendo, aunque obviamente vaya a crecer más lenta. Una vez que tenemos esos ejercicios que sabemos de calistenia que nos pueden permitir ganar masa muscular, pues entiendo perfectamente la parte que dices de subir pesos. ¿Por qué? Porque subir pesos o motivarte más. Porque trabajando en el gimnasio, obviamente tu motivación es ahora levanto 40 kilos, ahora levanto 45, ahora levanto 50, y eso ya mola, que ya dices, joder, levantaba 40 y ahora levanto 50. Pero el decir, ahora mismo no puedo hacer una dominada, a lo mejor hago un remo en el TRX, por decirlo, o un remo invertido, que lo puedo hacer, que es un ejercicio más sencillo, y decir, que te digan siempre a dónde vas a llegar trabajando, la verdad que siempre es algo que motiva. Por eso siempre hablo del componente global. Oye, ¿tú qué quieres llegar a hacer? Quiero llegar a hacer un muscle up, que es subir una dominada y luego estirarte sobre la barra. Mira, vas a poder llegar a hacer eso, pero el camino es, empezamos con remos, luego hacemos dominadas asistidas, luego hacemos dominadas y llegarás ahí. Cuando la persona entiende el global y aún encima va generando esos cambios y va cambiando la posición, pues es mucho más motivante que decir subo 5 kilos, seguro. O sea, las dos cosas motivan. Pero ver el cambio de posición motiva aún más. Entonces, en la parte de masa muscular lo tenemos. Y partiendo de esa base de masa muscular, que yo soy muy fan siempre del trabajo de fuerza, porque al final es la base, digamos, de otros entrenamientos, también se puede adelgazar con calistenia, entiendo, ¿no? Con calistenia, que es trabajo de Efectivamente, peso corporal. efectivamente. O sea, bueno, para que la gente me contextualice un poquito mejor, sin necesidad de que me conozca a muerte, pero que entienda que yo como atleta ahora mismo estoy a lo mejor un poquito más metido en el tema de las OCR que en la calistenia competitiva como tal.
pero que yo entreno. OCR son las carreras de obstáculos, tipo Spartan Race y Eso todo es, la esto, ¿no? carrera, si la gente no está muy acostumbrada a esto, son las carreras tipo Spartan Race, que eso luego conoce todo el mundo porque ha salido en la tele, pues más hay ligas y demás, y hay muchísimas carreras en territorio nacional e internacional. Y yo estoy ahora mismo un poquito más metido en eso como atleta, y yo entreno usando mogollón de herramientas. O sea, mi especialidad es la calistenia, es lo que más me apasiona, por así decirlo, pero yo cojo pesas, entreno con barras, con discos, con calistenia. Ahora mismo estoy aprendiendo un poquito más de una herramienta que se llama Clapbell, que es como una especie de bate de béisbol Te lo así he súper visto, pesado. te lo he visto en Instagram, luego te preguntaré por eso, luego te preguntaré por Luego eso. le damos caña si quieres. Entonces, bueno, al final es qué herramienta me sirve más para el fin concreto que yo tengo. Para mí la calistenia, por ejemplo, en esto del tema de la pérdida de peso, me parece muy potente que entrenadores, no sé si tu público es más de entrenadores o de usuarios, me imagino que un poquito más de lo segundo, pero seguro que tienes aquí a entrenadores que siguen tu trabajo Sí, a ambas muerte cosas. Al y final yo trabajo, a ver, yo soy profe en la universidad, soy profe en FP de TSEAS y de TESAF, que son los módulos ujú. superiores de deporte, con lo cual también hay un público de entrenadores y luego pues hay un público muy grande a nivel usuario, que son las personas que al final no se dedican a esto, pero los que lo quieren practicar. Vale, pues esto al final les sirve a los dos, quizá un poquito más al público de entrenadores, pero lo que se puede sacar de esta charla es que qué me proporciona como entrenador o como atleta cada herramienta que puedo utilizar. O sea, ¿cuál es la diferencia entre usar una kettlebell o una mancuerna? ¿Cuál es la diferencia entre usar una dominada o un jalón? Porque eso es lo que va a hacer que elijas correctamente una u otra. Por ejemplo, yo lo que me interesa a lo mejor en una persona que solo viene a entrenar un par de días conmigo y que su objetivo está en la pérdida de peso, yo sé que el factor diferencial de esa pérdida de peso no va a estar conmigo en esas 2 horas, que va a estar en todo lo que haga alrededor de esas 2 horas de entrenamiento, de cómo coma, de cómo se mueva en su día a día y luego aparte, por suerte, tiene esas 2 horitas a la semana conmigo, que es muy poquito tiempo a nivel porcentual, pero es lo que tiene. Y yo en esas 2 horas lo que le tengo que proporcionar, uno de mis objetivos en esas sesiones es que su gasto energético sea lo más elevado posible, que trabaje muchísimo, que no se le ocurra estar parado ni un segundo, o sea, que aunque sea, si la diferencia está entre descansar sentado o de pie, que esté de pie, y si puede descansar caminando, mejor, y si puede descansar trotando, mejor. Entonces, ¿qué me proporciona como diferencia un ejercicio calisténico a un ejercicio, por ejemplo, en una máquina? A nada que yo, a esa persona con sobrepeso, le coloque haciendo una flexión en cualquiera de sus regresiones. Me da igual que sea una flexión con rodillas, con pies, inclinada o menos inclinada. Pero entre cualquier tipo de regresión de flexión y cualquier tipo de máquina de press de pectoral sentado, va a haber un mayor gasto energético simplemente por la cantidad de masa muscular implicada. Carlos, va a ser mínima la diferencia. Perfecto, va a ser mínima, pero ya va a ser algo. Ya le estás proporcionando algo más. Eh, una sentadilla versus una extensión de cuádriceps. Ya va a haber más gasto energético ahí. ¿Qué me permite también la calistenia? La posibilidad de, en los descansos, si yo, por ejemplo, digo, vale, pero es que yo no quiero que haga, o sea, yo quiero meterle un trabajo mecánico pesado de fuerza, primero, aunque luego ya haga algo más metabólico, ¿vale? Pero es que si tú le metes un trabajo muy pesado de fuerza, a lo mejor en forma de, lo que te digo, una prensa a 6 8 repeticiones, luego en el descanso, si le meto alguna sentadilla con el peso corporal que no le va a causar mucha más fatiga, aumento su gasto energético. O sea, en ese caso a mí el trabajo con el peso corporal me encanta por eso, porque tengo ahí una herramienta y también aporta muchas veces algo que no valoramos quizá como entrenadores, sobre todo los entrenadores que empiezan a trabajar más novatillos, o sea, yo eso lo he adquirido con experiencia, a mí eso no me lo dijo nunca nadie ni en el grado superior ni en la carrera, que es que la gente quiere salir del entrenamiento cansada. O sea, tú le puedes poner a una persona un entrenamiento basado en velocidad, midiéndole los metros por segundo y que para ti sea el mejor entrenamiento que has hecho en tu vida y que la persona se vaya al vestuario diciendo, la semana que viene no vengo. O sea, ¿qué he hecho? 5 sentadillas, 4 press de banca y no estoy ni he sudado. Pues eso también, la calistenia o este tipo de trabajo es una herramienta muy guay para ese perfil junkie de la sensación de fatiga y del sudor, que muchas veces se puede usar en una parte final de la sesión o donde sea, para que esa persona, aparte que tú sepas que está entrenando bien, esa persona perciba que está entrenando bien y que quiera volver al día siguiente. Claro, o sea, al final el entrenamiento cuando trabajamos con el peso corporal, generalmente son
ejercicios que son más globales. Quiere decir, son ejercicios normalmente multiarticulares, que implican muchas articulaciones, que implican muchos grupos musculares. Entonces, cuanto más grupo muscular implico, pues más energía necesito, más calorías quemo. Y además hay otra parte que también resalto yo siempre, que es cuanta más masa muscular tengo, más caballos tiene mi coche y más consumo va a tener. Entonces, si con la calistenia podemos ganar masa muscular, pues es sinónimo de que podemos adelgazar. Aunque no esté ese concepto tan integrado, que cada día, gracias a Dios, se va integrando más, ganar masa muscular es sinónimo de perder grasa o de perder peso si las cosas se hacen bien, porque vas a tener un gasto energético mayor. Entonces, esa calistenia nos puede servir para ambas cosas. Esa herramienta que utilizamos en el entrenamiento los entrenadores o que las personas, los que son usuarios normalmente o que entrenan, oye, que no necesitáis materiales hasta allá. Esto, por ejemplo, por el COVID, ¿vale? Por lo que ha ocurrido con el COVID, confinamiento y demás, le ha abierto mucho los ojos a la gente. Quiero decir, antes las personas para entrenar era o voy al gimnasio o nada, y ahora las personas se han dado cuenta que pueden entrenar en su casa, que pueden entrenar con el peso corporal, que no necesitan 16.000 elementos para conseguir resultados, y yo creo que en ese aspecto es positivo porque hemos profesionalizado un poco a la gente y me alegro por eso porque podemos trabajar muchísimos ejercicios, podemos trabajar muchísimos objetivos sin necesidad de tantísimo material. Ahora me molaría que nos metiéramos en el lado un poco más friki, ¿vale? Si la palabra lo permite, que es el de la calistenia, de los vídeos, de subir, de hacer auténticas maravillas, porque para mí son maravillas con el peso corporal, que yo no me veo capaz de hacerlas, básicamente ninguna. A ver, capaz si me pusiera, vale, pero no me voy a poner y a hacerlas. Entonces esa calistenia que la gente ve, que le gusta, que ve esa exhibición o que ve subir en los parques, ¿cómo puedo empezar para conseguir eso? ¿Me tengo que ir a un parque? ¿Me tengo que ver un vídeo en YouTube? ¿Me tengo que ir a un centro especializado si es que los hay? ¿Cómo puedo iniciarme para llegar a conseguir hacer muscle ups o hacer otro tipo de movimientos que son muy chulos? Vale, aquí, o sea, no es una respuesta que vaya orientada a ti, porque creo que tú responderías lo mismo si yo te pregunto sobre cualquier tema de entrenamiento, pero si alguien se está planteando eso, digamos que, vamos, yo lo vivo día a día y no, ¿sabes lo que te digo muchas veces de las etiquetas que se nos ha puesto? Porque yo muchas veces he hecho que la gente cambie de opinión simplemente planteándoles, pues un símil, lo mismo que te he dicho antes de Messi es, si tú quieres aprender a jugar al golf o a jugar al pádel, ¿qué haces? Automáticamente te apuntas a clases de pádel o te Claro, apuntas a clases de golf, porque no tienes ni idea ni de coger la raqueta, ni de qué raqueta o pala es mejor, ni de los diferentes golpes que existen, ni de cómo moverte en la pista, ni de cómo, o sea, no tienes ni idea. Entonces lo que haces es apuntarte a clases. Si tú quieres aprender calistenia, como te han vendido que es la actividad física para los menos pudientes y que se puede hacer de cualquier forma en la calle, tú te vas a ir al parque y vas a empezar a hacer cosas y vas a empezar a pensar en recursos gratuitos de mayor o menor calidad. Ojo, que en YouTube hay gente que con canales de calistenia muy potentes, con muchísimo cariño y que hay un contenido ahí que vale mucho dinero y lo están ofreciendo gratis. Pero saber filtrar la información es clave. Yo obviamente voy a apostar por mi profesión, que es la que valoro y es la de que de alguna forma o de otra te pongas bajo supervisión de un profesional. La, la forma en la que te pongas en esas manos puede variar. O sea, yo obviamente la mejor opción va a ser el entrenamiento uno a uno. El hecho de que tengas una persona que ya sea de forma directa, vamos, de forma directa, no, de forma presencial o a distancia, te esté dando pautas sobre tu caso individual y te haga progresar en base a lo que eres tú y no a lo que tú crees que es mejor para ti, sino que con datos científicos y con evidencia detrás, va a ser lo mejor. Que no tienes esa posibilidad, vas a poder adherirte a algún grupo de entrenamiento online o presencial de tu ciudad casi con total seguridad. O al menos vas a poder intentar elegir algún referente real. Y cuando hablo de referentes, hablo de referentes. Yo cogería, por ejemplo, un referente en el ámbito competitivo, es decir, un atleta de calistenia top, e intentar ver más o menos cómo lo hace. No digo emular entrenamientos, sino si tú le sigues y te vas apuntando lo que vas viendo de esa persona, vas a ver que tiene una estructura de entrenamiento concreta, ¿como que quién, utiliza por más o ejemplo? menos, ¿Como quién, por ejemplo? ¿Quién hay a este pues nivel? como, por ejemplo, a mí, dos atletas que me gustan mucho y que aparte tengo mucho cariño como personas ahí detrás, pues te puedo decir eh, Anke, que sería Carlos Bodas, Anke Calisthenics en Instagram,
También cogería como referencia a Jordan Biocco, que es I am Jordan Biocco en Instagram, que tiene un equipo que se llama Team Biocco, también bastante potente. Cogería sin duda alguna a mi socio, compañero y amigo Nacho Varela, Nacho GST en Instagram. Luego Visitaría, por supuesto, pondré tu Instagram también por aquí que la gente te siga. si me tienes que ir a mail, yo soy @calistenia_eficiente también. Nuestra página de Body by Gymnastic, donde tenemos mogollón de recursos gratuitos en el blog y demás. Pero bueno, que si quieres recursos gratuitos, aprendas a filtrar la información. Y segundo, contrata a alguien o ponte en las manos de alguien. Ponerte en las manos de alguien a lo mejor es hablar con un amigo tuyo que es entrenador y empezar a pedirle consejos. O hablar a un amigo tuyo que tenga entrenador y empezar a pedirle algún consejito. Eso es lo mejor que podemos dar aquí tú y yo como referencia, que empiecen a valorar a los entrenadores de calistenia. Claro, yo sé que, bueno, pasa con calistenia y creo que pasa con el entrenamiento en general. Yo sé que todavía no tenemos o no está implantada esa mentalidad a nivel de actividad física. Yo tengo mi opinión, obviamente soy entrenador, pero la inversión que tú haces, porque yo no le llamo gasto, nunca lo llamaré un gasto, sino que lo llamaré una inversión. Cuando quieras comenzar en cualquier cosa, busca a un profesional, una persona que esté formada y que pueda realizar eso con garantías. ¿Te va a costar dinero? Ya. Si no me puedo permitir un profesional más caro, pues me permitiré un profesional que no lo sea tanto. Pero busca una persona que te pueda guiar porque lo barato sale caro. Y os aseguro que en el mundo de la salud, el entrenamiento, lo barato sale muy, pero que muy caro. Y yo lo vivo porque veo gente que viene cuando viene a mis entrenamientos o que yo llevo como clientes que vienen de otras personas de mucho tiempo que dices, joder, es que hemos agravado el problema. Entonces, si vais a iniciaros en algo como la calistenia, oye, buscar profesionales. Carlos os ha dicho unos cuantos, tenéis todos los Instagram, yo también os pondré el de Carlos para que le sigáis, que es calistenia eficiente, pero sobre todo buscar ese profesional. Y lo que hablabas también, el tema YouTube, o sea, mi YouTube me encanta, creo que lo tiene todo. El problema es el filtro. El problema quiere decir, claro, yo cuando busco temas de actividad física, pues no fallo demasiado porque trabajo en eso, entonces busco y encuentro. El problema es cuando una persona se quiere iniciar en algo que no conoce, filtrar la información de qué es lo bueno y qué no es lo bueno es muy difícil. Si tú te pones en manos de un profesional, no solo te va a ayudar, no solo te va a entrenar, sino que ese profesional también te va a filtrar la información de YouTube. Y Claro, vas a... es que muchas veces lo que piensa la gente es eso, es decir, ¿por qué voy a pagar 60 euros o 100 euros por una asesoría mensual o por un entrenamiento presencial cuando tengo toda esa información gratuita en YouTube? Es como, vale, suerte seleccionando esa información por ti mismo. Es lo mismo que mucha gente a mí me pregunta. Yo recibo bastante preguntas del tipo, ¿qué has hecho tú para ser entrenador de calistenia? ¿Y cómo puedo llegar yo a ser entrenador de calistenia? Y a mí no me gusta defender a muerte la universidad o la educación reglada. Y lo que le digo a la gente es, punto número uno, tienes que ser buen entrenador. Me da igual cómo seas buen entrenador, cómo consigas esa información, si mediante universidad, grado superior o mediante devorar libros. Me da igual, lo que quiero es que seas competente y que ayudes a las personas de verdad. Eso sí, ten en cuenta que en el grado superior y en la universidad ha habido un proceso de selección de contenidos y de filtrado y unos docentes detrás que te lo van a dar todo lo más masticadito posible. ¿Vas a encontrar carencias? Sí, yo he estudiado en una de las que se consideran mejores facultades de actividad física del deporte de España y he encontrado carencias muy gordas, pero al mismo tiempo me han solucionado la vida en muchísimas otras asignaturas y contenidos. Entonces, eh, que si quieres buscar la información gratis por ti mismo, vale, suerte. No lo vas a hacer nada bien, seguro al principio. Y segundo, ya hay personas que si contratas a un entrenador, a lo mejor no lo estás contratando por eso, sino simplemente lo que estás pagando es el filtro de información que no tienes tiempo ni ganas para hacer tú mismo. Claro. Claro, es que al final hay gente muy válida a la hora de entrenar. Yo siempre lo diré. Yo no soy de volverme loco tampoco con titulación o no titulación, ¿vale? Porque sé cómo funciona este sector. Para el que no lo sepa, pues el sector de la actividad física ahora empieza la ley del deporte en la que sí que se empieza a exigir titulación en algunas comunidades. Por ejemplo, Carlos, en Madrid pues ya te lo van exigiendo, en Cataluña también lo exigen. Por ejemplo, en Comunidad Valenciana a día de hoy no lo exigen, ¿vale? Que yo vivo en Valencia. Pero todo lleva un proceso. Yo siempre digo que todo lleva un proceso. Pero ya no es solo. O sea, hay profesionales muy buenos que no han estudiado ni la carrera ni el módulo, pero
Y hay gente que a lo mejor lo ha estudiado y luego ha pasado y no está actualizada. O sea, quiere decir, tienes que encontrar el Ujú. profesional que se adapte. Pero sí que es cierto que cuando pasas por la universidad, y me pasa igual que a ti, porque mi universidad que estudié pues también tenía bastante prestigio y es como, había cosas que no me han servido para nada, pero ese paso por ahí hubo una cosa que me ayudó mucho y es que me ayudaron a poder aprender por mí mismo, al autoaprendizaje, a saber filtrar y a saber llegar. Entonces, eso no tiene precio. Luego tienes que dedicarle un tiempo, pero no tiene precio. Entonces, claro, el precio que cobras lleva muchos filtrados, muchas horas de estudio, muchas horas de no dormir, muchas horas de no parar para poder llegar al conocimiento que tienes, ¿no? Es como el mecánico este sale el vídeo de, no, el tornillo, tienes que apretar, no, el tornillo te lo he apretado gratis, lo que vale es lo que sé. Estaba pensando exactamente en lo ¿No? mismo. Claro, el tornillo yo te lo aprieto gratis. Lo que te he cobrado es lo que yo sepa, saber qué tornillo es el que te tengo que apretar. Claro, yo hay cosas que Eso dicen, es. ah, solo tenía que hacer esto. Sí, solo tenías que hacer esto, pero tú no lo sabías. Y es que si haces lo contrario, que es lo que ves en un vídeo de YouTube, igual te lesionas más. Ahí están los Ujú. problemas. Por eso en la salud, si tú llevas el coche a un mal mecánico o un mecánico sin formación, pues te lo puede romper. No te va a gustar que te lo rompa porque te va a costar dinero. Pero la salud te cuesta dinero y salud. Y eso sí que es un problema mucho más grande. Hablando de salud, también hay mucha gente y me gustaría que echaras una mano para desmentir esto o no, ¿vale? Porque tú eres el que sabes. ¿Es lesiva la calistenia o no es lesiva la calistenia? Que hay gente, no, es que eso es muy lesivo. Vale. Tengo, tengo un amigo, cliente, usuario de mis cursos de calistenia presenciales que le digo esto todas las semanas. Todas las semanas, porque todas las semanas me dice, un saludo Darío para ti desde aquí si ves esto. Todas las semanas me dice, es que esto, es que joder, macho, es que la calistenia es que es súper lesiva. Es que no sé, me voy a borrar, me voy a borrar. Y yo todos los días le repito lo mismo, le digo, la calistenia no es lesiva para ti. Digo, eres tú el que eres lesivo para la calistenia. O sea, eres tú el que como individuo no está adaptado todavía a la calistenia y no a la calistenia en sí misma, sino a la calistenia bajo el nivel que tú mismo te estás autoexigiendo. Es en qué medida están tus estructuras preparadas, tus estructuras a nivel mecánico, tus tejidos, tus articulaciones, tus cartílagos, tus tendones, tus ligamentos, tu propia fibra muscular, incluso tu sistema nervioso central, cómo está de adaptado para absorber las cargas y las demandas que tiene la calistenia en sí misma, porque la calistenia tiene una serie de demandas mecánicas bastante potentes. Hablamos que si en el mundo del fitness toda la vida nos llevan diciendo el tema de no bloquees rodillas, no bloquees codos, no bloquees nada, llego yo a calistenia y en la primera clase te digo que tienes que estar totalmente bloqueado para muchos ejercicios. Entonces ahí es como, ¿y qué hago? Es como, bueno, pues a lo mejor en el fitness no merece la pena que yo te enseñe a bloquearte o a no bloquearte porque no tengo esas herramientas. Si yo estoy como técnico de sala y lo que quiero es que no te hagas daño, voy a tardar 3 semanas en aprender a bloquear la articulación del codo y no me merece la pena porque tú lo único que quieres es estimular el tríceps y para eso no me hace falta que bloques el codo. Pero en cambio en calistenia, para que apliques las fuerzas de forma correcta, el codo tiene que estar bloqueado, precisamente para que la carga no vaya mediante el tríceps, que el tríceps no absorba esa carga y que la carga la absorban las estructuras más duras, los tendones, los propios huesos, los cartílagos, etcétera, etcétera. Entonces, si todas esas estructuras no has hecho un trabajo previo de acondicionamiento y de toleración de esas cargas, pues claro que va a ser lesivo, pero obviamente, eso es como si nunca has hecho, vuelvo a ejemplos de la vida cotidiana, como si nunca has hecho running y eres un comido de la cabeza del running y empiezas a hacer populares todos los fines de semana. Es que correr es lesivo. No, macho, es que no has corrido en tu vida, tienes sobrepeso y te has puesto a hacer 30 kilómetros a la semana durante 2 meses. Pues obviamente al final te vas a lesionar, pero no la culpa. La responsabilidad de que algo sea lesivo o no depende de cómo encares esa práctica deportiva. Y si la calistenia la encaras como debería hacerse con cualquier otra disciplina, con cabeza y con una sobrecarga progresiva, escuchando al cuerpo, planteando periodos de descanso y con la mejor de las nutriciones, pues no va a ser lesiva. ¿Cuál es el problema? ¿Cómo se ha ganado la fama? Esto, yo soy, por ejemplo, un apasionado del mundo del automóvil también, aparte del entrenamiento, me gusta mucho. Esto es algo que sabe poquita gente, solo los más cercanos. Alfa Romeo es una marca de coches que a mí me encanta, es de mis marcas favoritas, pero tiene una fama desde los años 80, 70 largos de ser una marca poco fiable, solo porque durante un periodo de 5 años el Estado italiano absorbió esa marca, se despreocupó de la calidad del producto y su modelo estrella fue muy poco fiable. Y desde entonces ha arrastrado todo eso.
aunque ahora haga unos coches de lujo maravillosos sin ningún tipo de problema. Pero la gente sigue sin comprar esa marca. ¿Qué pasa con la calistenia? Pues muy parecido. ¿Quién ha empezado a practicar calistenia? Gente que no tenía ni idea de práctica deportiva. La calistenia nos llega a nosotros mediante las pantallas, mediante YouTube y demás, redes sociales, y empezamos a copiar lo que hacen los mejores, lo que hemos hablado antes. Toma de referencia a los mejores, pero no los copies, porque están a otro nivel. Entonces, hemos empezado a entrenar como bestias, pasándonos 3, 4 horas en los parques por las tardes y hemos sacado a atletas de talla mundial. O sea, te hablo de que Anke, por ejemplo, que lo hemos nombrado antes, ha sido 2 veces campeón del mundo de Muscle Up con pocos, entre comillas, años de entrenamiento. No sé, ahora mismo meto la pata. A lo mejor luego me escribe y me manda a tomar por saco, pero creo que no entreno más de año y medio, 3 años desde que empezó hasta que fue campeón del mundo. Eso es muy poquito tiempo. Sergio Ordóñez ha ido a campeonatos mundiales y ha quedado top 3, top 2 con menos de 5 años de práctica deportiva. Pregunta en cualquier otra disciplina deportiva cuánto tarda una persona desde que empieza hasta que es campeón o subcampeón del mundo o directamente a clasificarse para un nacional. Entonces hemos acortado mucho ese periodo hasta que llegas al alto nivel, llevándote por delante toda la progresión. ¿Qué pasa? Es algo que yo no he estudiado ni que creo que lo haya estudiado nadie, pero me encantaría saber por gente que, o sea, los atletas de alto rendimiento en calistenia están poco tiempo en el alto rendimiento, se retiran muy rápido. ¿Por qué se retiran muy rápido? ¿Porque no tienen recursos para seguir entrenando o porque no pueden seguir entrenando porque han tenido lesiones graves? Porque yo, toda la gente que conozco de alto rendimiento en calistenia cercana a mí, ha tenido lesiones graves. Y con lesiones graves me refiero a arrancamientos del tendón del bíceps, arrancamientos del tendón del pectoral, luxaciones gordas, es decir, lesiones no causadas por traumatismos, por golpes o por actos de fuera, sino lesiones que se Sobrecarga, producen por mecanismos de sobrecarga. claro. Entonces, la calistenia se ha ganado esa fama porque has visto que tus ídolos y demás, que han entrenado lo mejor que han podido, se han ido lesionando y que tú, que has entrenado copiando a esos ídolos, te has lesionado la muñeca. Yo mismo, o sea, yo mismo empecé a entrenar así y yo me he lesionado manguito rotador del hombro, tendón del flexor del meñique de la mano izquierda, estuve un año sin poder hacer nada de deporte porque me reventé el cartílago costoesternal, que es cartílago que une costilla con esternón, por hacer un fondo pesado con una progresión malísima. Entonces, yo mismo he vivido en mis propias carnes lo lesivo que es la calistenia, pero desde que he empezado a hacer las cosas bien, ostras, es que no me he lesionado ninguna vez. Claro. O sea, al final las lesiones o lo lesivo que sea, yo siempre hablo de cualquier actividad. Cualquier actividad es lesiva dependiendo de varios factores, en mi opinión. Siempre digo lo mismo y es, sí que es cierto que hay ejercicios que a las personas les lesionan más. Por ejemplo, si tú te pones a hacer un jalón tras nuca, típico que vemos en el pues hay posibilidades de que te lesiones más. Si cogemos al mainstream, cogemos al 100% de la gente, habrá un porcentaje, con que haya un 50% de gente que se lesione, yo ya no voy a poner ese ejercicio en una clase colectiva, por ejemplo, porque Claro, tengo pero muchas posibilidades. ahí, perdona que te corte, pero voy a ejercer de abogado del diablo. Estoy plenamente de acuerdo contigo, pero porque la gente tenga también el otro punto de vista. No es porque el 50% de la gente se vaya a lesionar con ese ejercicio, porque ese ejercicio sea más o menos lesivo, sino porque el mainstream, como tú has dicho, de la población usuaria de gimnasios carece de una buena movilidad de hombro. Ahí está. Si yo tengo una buena flexibilidad de la cintura escapular, una buena amplitud de movimiento, pero yo como entrenador personal a una persona puedo utilizar un goniómetro, medirle o puedo hacer lo que quiera y saber cómo está la persona porque solo entrena conmigo. Y le puedo poner ejercicios que a lo mejor la gente dice son lesivos porque sé que no se va a lesionar. Pero si lo pongo a población en general, sí que a lo mejor me cargo al 50%. Entonces hay otros ejercicios que tienen una activación similar, que se ha visto con electromiografías, que le puedo poner el otro. Entonces, esa es una parte. Otra parte es la progresión. En todo en la vida los excesos no son buenos. Si te gusta la calistenia y haces 7 días a la semana calistenia, 2 horas al día te vas a lesionar. Si te gusta el fútbol y haces 2 horas al día de fútbol te vas a lesionar. Y si te gusta correr y te pones a correr como un loco también te vas a lesionar. Por eso el profesional es el que te guía. Necesitas una persona que te ayude. Y la tercera cosa que yo creo que es importante y por lo que creo que se lesiona también o se ha lesionado gente o ha cogido mala fama es porque es una actividad joven. Entonces, cuando una actividad es joven, ahí me pasó, yo empecé con el ciclismo indoor en España cuando empezó. Y tenía una mala fama, decía la gente, yo spinning no lo hago, que eso es...
cogió una mala fama increíble porque se hacían locuras, se hacían flexiones encima de la bicicleta, pedaleos a 150 pedaladas por minuto, saltos, se hacía todo. Entonces era como, pues lo que tú dices, cuando empezó la calistenia, pues harías de todo, pero ahora es como un niño, ¿no? Que nace y poco a poco pasa la adolescencia, es revoltoso y luego ya madura, ¿no? Pues ahora está entrando en esa madurez, por eso hay menos lesiones. Y el fijarse en las personas de alto rendimiento tiene doble filo, ¿no? Es como me ayuda y siempre tenemos que utilizarlas, pero uno, son superhéroes. Olvidaros. Los de alto rendimiento, yo siempre digo, son superhéroes. El de alto rendimiento no es como tú. Entonces, utilízalo para motivarte, pero no para copiarle, porque no es como tú. Estás a años luz de sus estructuras, cómo están formadas, cómo está hecho. Y además, generalmente, si un tío en 3 años se ha hecho campeón del mundo de Muscle Ups, tiene una genética cojonuda que tú no tienes. Entonces, O ha pagado el precio a futuro de no poder realizar esa actividad durante los próximos 15 años. por su vida. Y además de la genética. Es que si no tienes la Sí, genética, sí, sí, 100%, 100%. no vas a llegar. Entonces, está guay para que te animes a nivel usuario, el alto rendimiento, pero no para que lo copies. O sea, yo no me pongo, me gusta la halterofilia y no me pongo 200 kilos cuando voy a hacer una sentadilla porque no puedo. Me pongo lo que yo puedo levantar, ya está. Entonces, esa es la parte en la que un poco tenemos que hacer más mella, ¿vale? Para ir terminando, Carlos, que sé que vamos, siempre vamos muy liados, entonces no te quiero molestar mucho más. No te Eh, preocupes. ¿qué le dirías tú a una persona que nos escucha y que dice, pues oye, quiero probar a ver cómo es esto de la calistenia, pero ¿qué le dirías tú? ¿Qué tiene que hacer? Mañana decir, voy a empezar con calistenia. ¿Cuáles son los 3, 4 consejos básicos que le darías para que empezar? Vale, voy a dar tres consejos, dos, tres consejos, no sé. Voy Lo que a te salga. empezar a hablar, a decir cosas que, que creo que son importantes y luego si me permites que barra un poquito para casa, doy un par de recursos que considero muy valiosos y por eso los hemos sacado adelante. Lo más importante, a la hora de empezar en calistenia, y tacha calistenia por cualquier otra disciplina deportiva, me da exactamente igual. Si es que esto es, primero somos entrenadores y luego ya nos especializamos, pero para empezar a practicar calistenia necesitas, y además tengo un post sobre esto, qué pena que no lo tenga adelante porque seguro que me dejo información. Primero, un buen dominio, un buen esquema motor. ¿Qué es el esquema motor? El esquema motor es que tú entiendas cómo funciona cada una de las partes de tu cuerpo, cómo aplican fuerza y hasta dónde las puedes mover y cómo. Por ejemplo, necesitas saber cómo funciona tu cintura escapular, qué movimientos hace la cintura escapular, qué es la cintura escapular si ni siquiera lo sabes y por qué es interesante que empiezas a sentirla en cada trabajo que hagas, sobre todo de empuje y de tracción. Segundo, tienes que tener buen dominio sobre tu columna vertebral. Tienes que saber tu columna vertebral hacia qué lado se puede mover, en qué situaciones la tienes que mantener bloqueadita y en qué situaciones la tienes que mantener móvil. Eso significa buen control de la extensión y de la flexión torácica aquí arriba, que no se me ve en cámara, pero bueno, digamos que es la parte de la columna vertebral que está a la altura del pecho. Y luego buen control sobre la lumbar, tanto en retroversión como en anteversión, es decir, que tengas la capacidad de mantener la espalda recta o curvada. Y esto va en relación al tercer elemento que para mí es indispensable controlar, que es la cintura pélvica. Es decir, tenemos tres partes, cintura escapular aquí arriba, columna vertebral del medio y cintura pélvica aquí abajo, que tienes que, más o menos tienes que saber cómo se mueven y para qué te sirve. Y si conoces algún músculo que esté relacionado con ellas, genial, porque eso te va a dar mucho feeling. Cuando empieces a hacer una flexión, vas a tener que tener la columna torácica mejor en extensión que en flexión. La cintura escapular tienes que mantenerla móvil, la cintura pélvica mejor en un poquito de retroversión. Entonces, todos esos conceptos, cuanto antes los pilles, te va a permitir que en cada ejercicio digas, aquí, mi pilar base, cómo está colocado y cómo tengo que usarlo. Después, no comerse el tarro con ejercicios súper complicados, con regresiones de elementos isométricos o gimnásticos, sino empezar a dominar los patrones de movimiento básico. Si nos centramos en el entrenamiento de calistenia como disciplina deportiva, pues el entrenamiento de tren inferior va a quedar un poquito apartado. Sí que me interesa tener un tren inferior que, por ejemplo, sea muy fuerte a nivel de bloqueo en fuerza isométrica, porque en muchos ejercicios los tienes que mantener el tren inferior totalmente bloqueado, es decir, trabajamos muy mal con el cuádriceps en calistenia. O sea, bueno, trabajamos mucho con el cuádriceps en calistenia, pero no como estamos acostumbrados. Entonces, pero si sobre todo me voy a tren superior, tener muy controlados los movimientos de empuje vertical y horizontal en forma de flexiones o flexiones verticales, en posición de pin o de pike, y luego tener muy dominadas las dominadas y, valga la redundancia, y los remos, los Australian Pull-Up.
empezar por ahí y añadirle un componente de entrenamiento de core, que ahora voy a dar un recurso para ello, va a ser fundamental. Y luego, a partir de ahí, una vez que tengas una buena base, tanto técnica como de rendimiento en esos patrones de movimiento básicos, ya podrás empezar a introducir pues estos gestos de bloqueo con el brazo, para empezar a introducir elementos como el pino, buscar progresiones de ejercicios como la dominada sea el muscle up, etcétera, etcétera. Pero si no tenemos una base de fuerza y, como hemos dicho antes, en las estructuras blanditas acondicionadas, el resto va a ser un fiasco. Y luego, un tercer consejo es, a la hora de tener esto ya superado y empezar a cometer el aprendizaje o el entrenamiento de elementos más complejos, tener una muy buena periodización del entrenamiento. O sea, si tienes 2, 3 días a la semana para entrenar, selecciona muy bien el contenido de esos días de entrenamiento, porque es muy común decir, vale, pues el lunes entreno front lever, el miércoles entreno plancha, el viernes entreno muscle up, y así lo único que estás haciendo es sobrecargar mogollón de estructuras. O sea, tu hombro ahí está absorbiendo un volumen de entrenamiento brutal que a la larga te va a dar problemas. Entonces, identifica cuál es tu contexto particular y el tiempo que le puedes dedicar, y cuanto menos tiempo le puedas dedicar, plantéate menos objetivos y menos contenidos, y guárdate siempre un huequito para el trabajo de calidad de movimiento, que puede ser trabajo de flexibilidad, trabajo de fuerza en ángulos máximos y trabajo de esquema motor, de control motor. Esos tres pilares para mí son indispensables y los tiene cualquiera de mis deportistas en cualquier planificación. Si no te sabes mover bien, si no eres flexible y si no tienes fuerza en los ángulos máximos de movimiento, tu techo como atleta está súper bajito. Genial. Creo que son consejos, esos tres últimos o esas tres claves son muy importantes, pero para todo, o sea, no solo para calistenia, o sea, lo metería casi en cualquier entrenamiento, los rangos y demás, es que tenga buenos rangos de movimientos que son imprescindibles para que puedas evolucionar. Yo terminaría diciendo que mi consejo, fuera de lo que se haya podido decir Carlos, que es el especialista en esto, es poneros en contacto con un especialista si vais a empezar, porque ahorraréis tiempo y dinero, y el tiempo es dinero. Entonces, lo ahorraréis seguro. Hay un montón, hoy él os ha nombrado unos cuantos, podéis contactar con él también a través de, pues no sé, tu Instagram, entiendo, por Calistenia Eficiente, o también entrenas en un centro de Madrid presencial, si no me equivoco, Carlos, ¿es Sí, así? cualquier duda que tenga la gente que hayamos hablado aquí, me puedo hablar sin compromiso por Instagram, le respondo en lo que haga falta, si algo no les ha quedado claro, o sea, sin ningún tipo de compromiso, eso encantado de la vida. Y luego, aparte, que se me olvidó decirlo antes, los dos recursos que iba a ofrecer, que totalmente gratuitos, es a partir de la semana que viene, lunes 14 por San Valentín, martes 15, vamos a abrir en la página web de Body by Gymnastics, que es la empresa que tengo en conjunto con otros 4 compañeros. Vamos a dejar en abierto un programa de entrenamiento de abdomen, que no es la típica tabla que te ponen 4 ejercicios y hazlos en circuito, sino que hemos incluido alguna tarea de calidad del movimiento, justamente de respiraciones, de extensión torácica, de trabajo de propiocepción bastante interesante, y eso va a estar abierto en Body by Gymnastics a partir del día 14, junto con 2 o 3 propuestas, ahora mismo no me acuerdo bien, de calentamiento, que es un aspecto en el que no hemos entrado en la charla, pero que es súper importante. Y van a tener todo el mundo que quiera gratis descargárselo, pues un entrenamiento de abdomen por una parte y un trabajo de calentamientos por otra. Y luego, aparte, para quien quiera iniciarse un poquito tanto en el tema de la calistenia como de las OCR, personalmente, junto con la carrera de obstáculos de test, que me nombró embajador hace un mes o así, yo estoy ofreciendo la oportunidad de que cada persona que se comprometa a venir conmigo a esa carrera, que es en Valladolid, yo les voy a volcar entrenamientos gratuitos durante las semanas que quedan. Ahora mismo el reto empezó hace 2 semanas y era un total de 8 semanas. Ahora mismo ya son 6. Entonces, quien quiera apuntarse a este desafío, lo único que tiene que hacer es meterse en mi perfil de Instagram, en Calistenia Eficiente, y ahí va a haber un enlace donde se rellena un formulario. Cuando rellenas ese formulario, te mando un mail con toda la información y ahí ya tú decides. Pero vamos, en ninguno de estos recursos tienes que empezar pagando, y son cosas que hacemos para ayudar a la gente a que se introduzca en esto. Qué bueno, sobre todo para gente que quiere hacer OCRs, que las OCRs son las carreras de obstáculos tipo Spartan Race y demás, que ahí sí quedan bien. La gente lo ve en la tele y quiere hacer la barbaridad de meterse. No, por favor, no os metéis. Mira, aprovechad que tenéis un recurso gratuito, además, que os da Carlos, pero no os metáis a una OCR sin entrenar o sin, por favor. Eso os lo Además, el pido, os desafío lo está pido yo. pensado para gente que nunca ha hecho una OCR y que piensa que no es capaz de hacerla. O sea que si eres de ese tipo de personas, olvídate
y que te llegue el mail y luego ya tú te calientas o no te calientas. Pues adelante, si queréis entrar a ese desafío y queréis tener los entrenamientos programados gratuitos, os metéis en su perfil de Instagram, rellenáis el formulario y se pone en contacto con vosotros y os echará una mano en toda esa parte. Sin más, Carlos, ha sido un auténtico placer. Creo que ha sido una charla en la cual la persona que no sepa de calistenia se lleva un concepto de lo que es la calistenia. Creo que hemos desmitificado algunos mitos de esta práctica deportiva y sobre todo también esa parte de buscar no solo calistenia, sino incluirla en el entrenamiento y cómo puede acceder a ella todo el mundo. Y nos hemos empeñado en que la gente trabaje con especialistas, no porque nos queramos que nos contraten a nosotros, contratar otro, da igual, Para nada. contratar a un especialista que os ahorraréis dinero y tendréis más salud. Eso es. Espero la próxima vez que hablemos te pregunto por el clavel, ¿vale? Lo dejamos Genial, ahí. Fausto. Pues nada, tío, muchísimas gracias. Fíjate que te había dicho a las 12 y ya son y 8, pero es que me encanta cuando la conversación está siendo interesante. Es un honor que espero que haya ayudado a mucha gente y estamos en contacto. Pues seguro que sí. Un abrazo muy fuerte. Un abrazote. Chao, Hasta chao. luego, Carlos. Chao, chao. Bueno, familia, toca despedirnos. Ha sido un placer hablar con Carlos. Creo que os puede servir a todos toda esa parte que os he explicado de cómo es la calistenia, esa base de una actividad nueva para muchos, conocida para muchos otros. Como siempre os digo, si queréis que sigamos subiendo contenido de este estilo y queréis seguir aprendiendo diferentes disciplinas, salud, deporte, darle a like al vídeo, compartirlo con la gente que creéis que le pueda interesar y suscribiros al canal y darle a la campanita. Es importante esa parte de suscripción y darle a la campana porque la campana os avisa cada vez que subo un vídeo y si os suscribís a mí me ayuda a poder seguir trabajando con este tipo de profesionales y pues este contenido que es gratuito para todos que os pueda seguir llegando. Sin más, familia, como siempre ha sido un placer y nos vemos en el próximo Spets. Que os vaya bien. Chao.